Veíamos las 14 categorías del artículo primero de la Constitución Federal y creo que en algún momento he hablado de 53 categorías analizadas desde la Ley Federal de No Discriminación o contra la discriminación mexicana, que es una ley muy bonita, y lógicamente tratando de encontrarlas en los tratados internacionales. En 53 categorías antropológicas. 53 categorías que nos permiten cuestionarnos la categoría género y el género como cultural, porque lo que hace que la sexualidad sea un problema biológico o que sea un problema jurídico o cultural es el definir género y sexo como dos cosas distintas, cosa que veremos en algún momento, y dentro del género las distintas variables de las relaciones sexuales, mientras que en el género, en el sexo biológico, la feminidad y la masculinidad, la diferencia ideológica que va o nos va definiendo de una u otra forma. Déjenme hacer un resumen de estas 43 categorías antropológicas de más, de las que hemos hablado, para poder inmediatamente tratar de entender o que ustedes me entiendan dónde voy yo o dónde tenemos que ir a la hora de plantearnos estas categorías desde el punto de vista jurídico o eh, desde el punto de vista jurídico, cultural o biológico. En concreto, cuando empezamos a trabajar, perdón que he abierto en la 14 y si ustedes me permiten, las hago pasar rápidamente para centrarnos en la número 15. Y en el 15 encontramos el color de la piel, como podríamos introducir ahora el color de los ojos, el color del cabello, el color que no puede ser discriminado, el color que nos diferencia en algunos casos racialmente, la condición cultural, un tema muy importante para el siglo XXI cuando no estamos ya en el problema del analfabetismo del que no sabe leer y escribir, sino del analfabetismo del que no sabe usar un móvil, una computadora, inteligencia artificial o digital. La sexualidad, una palabra o una categoría antropológica que se pone en entredicho en muchas situaciones distintas y que en este siglo XXI parece que cuando hablamos de sexualidad y cuando hablamos de varón y mujer, causamos irritación en muchas otras personas del pensamiento o de la ideología de género. El tema de la sexualidad es un tema biológico, tiene una definición biológica, es una definición científica. Sin embargo, la ideología de género ha cuestionado la masculinidad, el hombre y la mujer, varón y mujer, masculino, femenino, para permitir abrir con otro concepto, el concepto de género, distintas variables de la cultura LGTB. La situación migratoria no deja de ser un problema en Europa, en África, en los países orientales, en América, la migración. Un país como México que sufre el paso hacia los Estados Unidos, la frontera de los Estados Unidos, la frontera entre México y Guatemala.
¿Cuántos pensadores de los derechos humanos han dicho que si creyéramos en los derechos humanos no habrían fronteras ni líneas divisorias, porque los derechos humanos serían iguales acá que en otro cualquier país? ¿Cuántos han considerado que si el mundo se ha ido desarrollando gracias a la migración, tendríamos que abrir la migración en cada uno de los países para dejar ingresar el talento humano, el trabajo humano, la laboriosidad? ¿Cuántos mexicanos en Estados Unidos atendiendo el trabajo que no quieren hacer los norteamericanos o en Canadá? ¿Cuántos países como Canadá que abre las fronteras para que muchos latinoamericanos lleguen a trabajar ahí en ambientes y climas tan ásperos? A condiciones económicas o de pobreza. Entramos al siglo XXI con unas riquezas electrónicas y con unas grandes pobrezas intelectuales y económicas. La condición educativa o la ignorancia. A mí me ha gustado decir muchas veces en México que el tema de la educación en México es un tema en agenda. Y tenemos que dar muchos pasos hacia arriba en el tema educativo, en la calidad educativa, en la formación educativa. También a nivel de especialidades, maestrías y doctorados, porque cada vez tenemos más especialistas sin especialidad, maestrías, maestros sin capacidad de dominar los temas que han estudiado y doctores de tesis o sin tesis, que sacaron el doctorado asistiendo a clases o excusándose por no asistir por sus puestos políticos o jurisdiccionales. La situación de embarazo. Es muy importante respetar a la mujer que quiere ser madre. Alguna vez me encontré un enfrentamiento entre mujeres, unas de las cuales iban en contra de aquellas que querían tener hijos porque estaban embarazadas. El idioma o la lengua, principalmente en países como en México, donde tenemos tantas lenguas distintas de personas que hablan el castellano o el español, y sin embargo tienen el derecho de respetar la cultura de su lengua y de sus costumbres e idiosincrasias. Y que no podemos discriminarlos por hablar una lengua distinta o discriminarlos por tener una cultura distinta. La afiliación o la identidad política. Hay países que tienen más de 20 partidos políticos, hay países que tienen 2 partidos políticos. Qué importante es los partidos políticos para el fluir del debate, de las ideas económicas, sociales, culturales. Las características físicas y las características genéticas. El concepto de fealdad o de belleza, que depende de muchos de los países. Cuando vemos el concurso de Miss Universo, en el cual la ideología de género ya ha querido introducir hombres que se creen, consideran mujeres, y que la mujer ha permitido que esos hombres mujer concursen contra ellas en condiciones antropológicas totalmente distintas, las características físicas y genéticas a las que nos enfrentamos en el siglo XXI, haciendo diferencias de sexo o haciendo diferencias por lo físico y por lo genético. Cuando vamos valorando y hemos aprendido a valorar las distintas razas en razón de sus características físicas y las distintas razas en razón de sus distintas o categorías genéticas. Cuando acabamos de pasar las Olimpiadas de París 2024 y hemos visto la calidad de los atletas, los más altos y los más bajos, los más gordos y los más flacos.
que dependen de esas características físicas y genéticas de las que no podemos discriminar. Y lógicamente entran los síndromes. ¿Cuántos síndromes que viven las personas nos permiten o creemos que nos permiten o nos damos el permiso de discriminarlas? También desde el punto de vista laboral o social. Y lógicamente el SIDA, que ha significado un rechazo cultural, social, geográfico, muchas veces médico, hospitalario de muchas personas. Los antecedentes penales que impiden que una persona que supuestamente en los sistemas carcelarios se logra o se trata o se procura la rehabilitación, salen de las cárceles para no encontrar trabajo y para no ser contratados, ya sea por el antecedente penal inscrito o ya sea por la razón de antecedente de haber cumplido una condena por delito. Y los trastornos de personalidad esquizoide. 28 que podríamos haber dividido en dos más, que nos llevan, permítanmelo, 53 categorías antropológicas distintas, que nos permiten a la vez hacer una diferencia, una importante diferencia en la razón de distinción, en la razón de discriminación. Veíamos un día de esos 14. Sumamos ahora 28. ¿Por qué solamente el género? ¿Y por qué no el sexo, varón y mujer? ¿Por qué tenemos que ir mezclando el varón y mujer en tantas distintas variables de relaciones sexuales y de preferencias sexuales? Un tema que podríamos entrar en debate y que vale la pena el debate, porque la mayoría de los expertos sufrimos cuando vemos, por ejemplo, una operación de género o de sexo en el que, como dicen los científicos y como dice la realidad, el que quiere ser varón operándose siendo mujer o que el que quiere ser mujer operándose siendo varón no llega a ser mujer ni llega a ser varón. El gran fracaso de la operación de sexo. Hay muchos temas en debate. No podemos irnos por el sentimiento de yo siento, yo quiero. A mí me parece, porque con una decisión de hoy definimos nuestra vida para siempre, para muchos, muchos años. Y por eso tenemos que hacer un debate más científico, más jurídico que sentimental. Muchas gracias.